Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe Arevalo Moreno y hoy voy a hacer un video de cómo explicando las leyes de Kirchhoff, sí, que se basan en dos leyes, en la ley de voltaje y la ley de corriente. Entonces vamos a comenzar con la ley de voltaje, sí, que dice que para calcular un voltaje en leyes de Kirchhoff se dice que es voltaje N es igual a resistencia N por voltaje total, o sea, el voltaje que hay en la fuente, sobre resistencia equivalente. Esa es la fórmula para uno calcular un voltaje. Pero hay diferentes circuitos. Está unos con resistencias que le dan valores y hay otros que no les dan valores de resistencia. Entonces voy a hacer un pequeño ejemplo, ¿sí? Una fuente de 12 voltios. Esta es una resistencia, otra resistencia, otra resistencia y otra resistencia, ¿sí? Esta es R1, R2, R3 y R4. Como estas no tienen valores en ohmios, las resistencias, entonces acá me dice que acá esta resistencia, el valor de voltaje de salida es de 1.8 voltios. El de aquí es de 5.5 voltios. Y el de aquí, el tercero, es de 7.5 voltios. ¿Sí? Ese es voltaje 3, voltaje 2 y voltaje 1. ¿Sí? Ay, que me quedó crítico el 5. Lo que dice es muy fácil calcularlo cuando uno nos da los valores de resistencia, pero cuando no nos lo dan, toca asignarle valores de resistencia para poder calcular cuánto es el valor de salida del voltaje, ¿sí? En este caso, pues, yo les voy a dar unas resistencias normales que hay en el mercado. Por ejemplo, esta R1 va a ser de 12K, ¿sí? Esta va a ser de 5.5K, R2. R3 va a ser de 10K, ¿sí? Y R4 de 5K. Son valores que se consiguen en el mercado fácilmente. La ley de voltajes de Kirchhoff solo sirve para los circuitos en serie. En paralelo no se puede hacer. Entonces, como ya tengo la fórmula aquí, ¿sí? Entonces, simplemente es despejar los valores, ¿sí? Cambiarlos. La resistencia equivalente, yo necesito todos los valores para poder calcular la salida de voltajes. Si yo solo sumo estos tres, no me va a dar la salida de voltaje. Necesito los tres. Yo le doy los valores a los cuatro, perdón, para poder calcularlo. Entonces voy a calcular el voltaje 1. Entonces voltaje 1 es igual a R4 por 12, que es la fuente, la salida es de 12 voltios, dividido por la resistencia equivalente, que es la suma de todos estos. Y reemplazándolo, entonces sería 5000 ohmios por 12 dividido la resistencia equivalente 12, 5.5, 10, 5K, da 32.500 ohmios o 32.5K. Entonces voltaje 1 es igual por 60.000 sobre 32.500. Eso al dividirlo nos da un valor de 1.85 voltios. Sí, un valor aproximado al que aparece acá. Y así sucesivamente se va calculando la ley de voltaje.
Lo mismo, se cambia R4 por R3, R3 por R2 y ahí nos da los valores de voltaje. Simplemente es darle valores a las resistencias, porque sin las resistencias no podemos calcular el valor de salida, ¿sí? Si nos dieran los valores, pero nos faltaría solo el valor el valor de salida de voltaje, se haría con esta misma fórmula, solo que más sencillo y más fácil. Este sí toca calcularle más tiempo y más destreza. La segunda ley es de la ley de corriente, ¿sí? Que dice que, recordemos, la ley de Ohms es un triangulito así: voltaje, corriente y resistencia. Esta ley funciona para los circuitos que son solamente en paralelo, porque si no son en paralelo no se puede calcular. Esta va a ser de 12 voltios, esta va a ser R1 y R2. Por ejemplo, esta vale un K y esta también vale un K. Lo que pasa es que aquí tienen unas conexiones, unos nodos, ¿sí? Que nodo es de nudo, de conexión, que permites saber hacia qué fluye la corriente. Entonces la fórmula, como se dice aquí, es que yo coja para saber, o sea, necesito calcular la corriente. Entonces corriente 1 es igual a voltaje por la resistencia 1. En este caso es esta. Entonces, reemplazándolo nos daría 12 dividido 1000. Y haciéndolo, nos da, eso es un número decimal, 0,000. Nos da un valor aproximado, da 0,012 amperios. Entonces da 0,012 amperios. ¿Sí? Si lo fuera a pasar a miliamperios, sería correr el 0 3 espacios, la coma 3 espacios, ¿verdad? Entonces daría 12,0 miliamperios. Lo mismo se hace con la resistencia 2, que se haría la misma operación, entonces daría el mismo resultado. Entonces sería I2 es igual a 12,0 miliamperios. Entonces ya sé que aquí esta partecita es de 12,0 miliamperios. Lo mismo esta partecita de acá, 12,0 miliamperios, que cuando llegan hasta acá, hasta la salida del nodo directo a la fuente, se suman. Entonces eso sería 24,0 miliamperios. Entonces daría 24,0 miliamperios. Y se devuelve por acá, lo mismo estaría acá. 24,0 miliamperios. Y básicamente así se calcularía la ley de corriente de Kirchhoff, ¿sí? Eso es
En pocas palabras, un poco sencillo, pero bueno, bueno, que tengan una feliz noche.